Mi nombre es Eduardo Rosado y vamos a hablar de análisis de personaje. El análisis de personaje es un trabajo que le pertenece al director y al actor. Ambos por separado y luego en conjunto deben trabajar bajo su propio criterio lo que va a ser el análisis de cada personaje. En el caso del director, obviamente, de todos los personajes, tanto el protagonista como el antagonista. En el caso del actor, pues del personaje que va a interpretar. Hay muchas cosas que debemos tomar de análisis de personajes. Yo voy a empezar con estas que son básicas, que es al momento. Tú coges el guión, lo lees, como siempre digo, lo disfrutas, es importante que cuando leas este guión, literalmente trates de no trabajarlo. Trata de leerlo por la historia. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar eventualmente a tu poder ver o tratar de pensar como público, ¿verdad? Como espectador. Y eso te va a ayudar eventualmente a tomar decisiones del personaje que pueden afectar las reacciones del público y que siempre las tengas claras. Y siempre es importante para mí, después de esa primera lectura, hacer apuntes sobre eso. Me aburrió, no lo encontré entretenido, me entretuvo, me encantó este personaje, me encantó esto. Porque esa primera lectura, que es como un balde de agua fría que te dan y tú tienes esa primera impresión, creo que es bastante importante. Creo que ayuda a uno a un poquito enfocar eventualmente que yo puedo hacer para mejorar o para no afectar eso, porque a veces está bien y uno trata de hacer su trabajo, su craft, y lo que hace es que lo dañas. De repente tú dices, oye, pero esto era algo y me ha pasado en proyectos y con proyectos de otros colegas que recuerdo la emoción que tenía y mano, la primera vez que lo leí no lo vi así, el resultado final, claro, hay muchos factores, la edición, la dirección, muchos factores, pero a veces tiene que ver con estas cosas que desde el principio uno lo lee y uno pierde de perspectiva que a veces lo sencillo es lo más importante y uno trata de cargarlo y darle más cosas a lo que ya estaba y cuando vienes a ver lo cambiaste, lo dañaste, ¿ok? Así que estos son puntos que te pueden ayudar eventualmente como actor y como director a una segunda lectura para entonces empezar a estudiar esos personajes. Y por ejemplo, obviamente el nombre del personaje. Tú puedes tener claro básicamente su nombre, pero sus apellidos creo que son importantes. Ese personaje también tiene madre, así que los 3 apellidos podrían ser bastante importantes. Esto es bien raro que un guión te lo dé. Así que si el guión lo que te da es que el personaje se llama Tony, pues ahí tú tienes que tratar entonces de a lo mejor sacar una logística de eso. Muchas de estas cosas no son necesarias para el público, es más para ti. Te ayuda a ti eventualmente a crear o tomar decisiones, a improvisar, ¿ok? A poder hacer cosas con información que ya tú tienes en la parte de atrás de tu cabeza si es necesario. Entonces, características físicas del personaje. El guión a veces nos da una descripción bastante detallada del personaje, otras veces no. A veces tú también lo puedes construir. Yo creo que el mejor caso es el de Johnny Depp, que si tú ves los guiones, la descripción que había del personaje y el trabajo que él termina haciendo, pues obviamente él trae un craft a eso. Y aquí también obviamente van a venir los departamentos de vestuario, de arte, todos ellos de maquillaje, de cabello, a trabajar sobre eso y también la visión del director, pero parte de de ese punto de partida tuyo, de coger y tú tener una perspectiva inicial de él y decir, mira, yo lo veo de esta manera, y de ahí partimos. Esas características físicas, tú podrías trabajarlas primero, pero hay quien trabaja primero lo que son los rasgos de personalidad del personaje, tanto los positivos como los negativos. Mira, el personaje es leal, pero es arrogante, no sé, o es una persona que es terca, ¿ok? Así que tú puedes trabajar esos rasgos de personalidad, tantos los que están claros en el guión, como los que a lo mejor es simplemente una escena, como otros que tú puedes proponer, ¿ok? Que tú puedes traer también al barco, pero siempre partimos con lo que nos da el guión. ¿Okay? En el caso de otros personajes que quizás tienen menor participación, te toca un personaje secundario, un personaje, ¿verdad?, que sale una vez, pues igual puedes trabajar estas cositas según lo que tú ves ahí. A veces yo pienso que mientras menor participación tiene el personaje, uno tiende a ver los secundarios, esos actores que tienen un personaje de 2 escenas, puede ser menos complejo, y a veces yo encuentro que son más complejos porque son a veces personajes, si el guión está bien escrito, personajes claves que ayudan a mover la trama y que si ese actor no lo trabaja bien, lo quiere sazonar un poquito más o no lo sazona lo suficiente, no lo trabaja lo que es, te puede dañar. Entonces puede tener un efecto adverso. ¿Ok? Ni mucho ni poco, tiene que estar justo en la medida. Entonces, las acciones que lleva a cabo el personaje, esto tú lo puedes trabajar también, que son básicamente, pues mira, la importancia de él
al él llevarse la llave sin querer, por eso es que se ocasiona esto. Entonces tú puedes ver también cuál es la importancia de tu personaje en la trama. Cuando estudiemos y sigamos adentrándonos en los videos de guión, vamos a ver que nosotros como guionistas utilizamos los personajes para mover la trama, punto. Entonces, por eso se dice que ningún personaje está regalado, se supone. Obviamente hay escritores que ponen un personaje random por ponerlo, porque quiero tener X personaje, lo que sea. Eso pasa también y no hay nada de malo con eso. Pero lo ideal sería que ese personaje está por una función. Y es como un juego de ajedrez. Yo utilizo personajes para mover y creo personajes según mi necesidad. Si lo hago al revés, si creo personajes y luego tengo un personaje que no hace nada en la trama y digo, vamos a darle esto, pues tengo un personaje que se nota que está creado o se va a sentir irónicamente que está creado para eso, versus a lo contrario. Si yo creo un personaje para eso, es más fácil yo crearlo para eso. Necesito un personaje que sea el que le dé la pistola al personaje. Ahora, ¿cómo yo justifico que este personaje existe en la trama? Para que no se vea que existe solamente para que le dé la pistola. Es más fácil yo crear eso que al contrario, que tener un personaje creado y entonces ahora decir, pues este personaje en qué momento le va a dar la pistola, porque bajo qué circunstancias. ¿Ok? Pero también hay estilos y estilos. Hay quien quizás no esté de acuerdo conmigo y lo va a ver al contrario. ¿Okay? Entonces, esta parte la vamos a discutir en las clases de guión, lo que son los pensamientos del personaje sobre todo los deseos. Hay algo que nosotros trabajamos que son los deseos conscientes o inconscientes, y ahí están las ambiciones, miedos o dudas. Por el momento tú puedes trabajarlo según lo que tú leas en el guión, pero aquí es que viene la parte tricky, porque tú tienes que buscar lo que es un deseo consciente, y lo voy a adelantar aquí, pero lo vamos a profundizar en los videos de guión. Cuando lleguemos ahí, el deseo consciente es el deseo que yo sé, yo quiero ahora mismo, pues, coger chicle. Coger chicle, ¿ok? Pero el deseo inconsciente es ese que el personaje no sabe, no entiende realmente conscientemente por qué. Resulta que yo quiero chicle porque estoy nervioso. Y estoy nervioso porque me voy a encontrar con una persona que no veo desde hace tiempo, que yo pienso que no me importa, pero la realidad es que sí me importa. ¿Ok? Y eso, sin darme cuenta, me tiene ansioso y nervioso, y por eso estoy comiendo chicle y tengo la necesidad del chicle. ¿Ves? Y por ahí hay una logística, ¿ves? Tú creas un deseo consciente y un deseo inconsciente. Los deseos inconscientes son bastante interesantes porque son los que a veces nos hacen darle tics a los personajes, cosas, un tic nervioso, algo que lo diferencia del resto. Y son esos detallitos que van a estar. Esto quizás no tiene que ver directamente con un deseo inconsciente, pero es algo que Andrew Garfield hizo en las películas de Spider-Man, desde la primera, de las dos que él hizo. Él en su lenguaje corporal, desde el principio de la película, si usted las ven de nuevo, las posturas que él asume siempre son posturas medio arácnidas. Y algunas pasan desapercibidas, pero cuando tú vienes a ver si es verdad, no son posturas comunes. Pero claro, él está trabajando ya con el personaje. Ahora, son cosas, ves, que si tú tienes esto, lo vas creando desde el principio, puedes ir trabajándolo. ¿Ok? Entonces, lo que otros opinan sobre el personaje es bastante interesante también, porque tú puedes tener lo que es el mundo alrededor del personaje y te da información a ti. Por ejemplo, a lo mejor el personaje no es arrogante, pero la gente piensa que es arrogante, así que tú sabes que pues, el personaje probablemente no sabe que él es arrogante, o no, él no es arrogante, pero su lenguaje corporal, su físico, transmite arrogancia, sin esa ser la intención. Y esas son cosas que a ti te pueden ayudar. Y entonces tú puedes sacar una conclusión general del personaje, que ahí la puedes juntar con lo primero que te dije, la primera vez que tú leíste el guión, que tuviste tu primera impresión, y ver al final en una segunda lectura comparar. Y aquí para mí esta parte es importante, porque aquí es que tú dices, ok, lo que yo quiero hacer con el personaje y lo que yo estoy viendo que quiero hacer con el personaje, tanto yo como director o como actor, afectará, cambiará positivo o negativamente, ¿sabes? Lo que vi, ¿sabes? A lo mejor yo entiendo que el personaje necesita esto, pero sé que si le doy eso que falta, va a perder a lo mejor la gracia, o va a perder, lo digo, diablo, va a perder este efecto de que lo tuve la primera vez que lo leí. Pues entonces tengo que tomar una decisión, ¿lo trabajo así o lo dejo como está? A veces hay quejas y nos enseñan en las universidades a trabajar cosas, no, el personaje tiene que darle profundidad, que no sea unidimensional, y a veces, aunque yo estoy de acuerdo con eso, hay una realidad en que muchas veces en lo simple, en la simpleza hay grandeza. Y muchas veces uno, por querer hacer eso, de repente al darle profundidad al personaje, en vez de mantenerlo unidireccional o simple, de repente ahora te encuentras con la situación de que le diste profundidad y perdió la gracia, o perdió su función, y terminaste no brillando, el personaje no terminó brillando, ¿me entiendes?
por precisamente a lo mejor tú como actor querer brillar. Y ahí tú tienes que tomar una decisión. Por eso a veces yo veo actores sí, actores que han hecho personajes que uno sabe, porque cuando uno está dentro uno ve, no le dio esa profundidad, pero eso fue lo mejor que hizo. Porque si le daba, si lo trabajaba como él entiende que se debía o como nos enseñan que se debían, iba a dañar ciertas cosas o iba a dañar el personaje o no iba a ser positivo. Así que tú tienes que poner una balanza y comparar. Ahora, si en efecto el personaje está unidimensional y es aburrido y no logra y entiendes que hay que darle esa chispa porque sí hay que lograr este efecto, hay que lograr que la gente le coja cariño, por ejemplo, o le coja odio. Y entonces yo tengo acá las cosas que tengo en mente para darle, para precisamente aumentar eso, para que eso sea más efectivo, pues sí. Entonces tienes que poner una balanza. Soy Eduardo Rosado, así que espero que hayan disfrutado este video de hoy.